Estamos de regreso, esto es Red Más Internacional. Un artículo publicado en el diario The New York Times plantea un interrogante acerca de la hiperinflación en Venezuela y los cambios que este fenómeno económico podría provocar en la democracia del país. ¿Llevará la hiperinflación a la transición democrática en Venezuela? Así se titula el artículo escrito por los periodistas Douglas Barrios y Miguel Ángel Santos, que cita algunos estudios para señalar que en noviembre de 2017 Venezuela entró en hiperinflación y que en diciembre del año pasado el índice de precios al consumidor llegó a 2.700%. Este fenómeno fue producto de la creación de dinero para sustituir los ingresos fiscales que se han desvanecido tras una recesión que ha destruido el 40% de la economía en 4 años. El artículo señala que durante los últimos 70 años han ocurrido 37 hiperinflaciones en 29 países, pero advierte que en 24 de estos casos no hubo cambios significativos a nivel democrático. Una cadena de tiendas famosa conspirando. También advierte que las hiperinflaciones traen consigo grandes desequilibrios sociales y cambios en los hábitos y costumbres que hacen difícil el manejo de un caos generalizado. Una situación que suele llevar a la tentación de buscar una figura autoritaria e investirla de poderes especiales a cambio del restablecimiento del orden. Y para analizar el impacto que puede tener la hiperinflación en Venezuela, nos atiende a esta hora desde Cambridge, Massachusetts, el economista Douglas Barrios, quien fue uno de los autores de este artículo publicado, como ya lo decíamos, en el New York Times. Douglas, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paula, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, entremos en materia, Douglas. La tesis que usted plantea allí en este artículo apunta que la hiperinflación en Venezuela puede provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro. ¿Estamos entendiendo bien? Ese no es el caso precisamente. Básicamente lo que nosotros estamos planteando en el artículo es que una percepción o una sensación es que el catástrofe económico en Venezuela es tan grande que sería lógico pensar que el catástrofe económico estaría asociada a la salida, automáticamente a la salida de Maduro. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue tratar de identificar otros casos, 37 casos en los últimos 50 años, donde se da un fenómeno similar al que actualmente se está dando en Venezuela y ver qué pasó con esos diferentes regímenes políticos. Puntualmente queríamos ver si los regímenes autoritarios se volvieron más democráticos o si los regímenes democráticos se volvieron más autoritarios. Y haciendo esta evaluación encontramos que no es cierto que los regímenes autoritarios desaparezcan debido a las catástrofes económicas. Estos tienden a mantenerse en el poder. Mientras que los regímenes democráticos que sufren una catástrofe como esta, por el contrario, tienden a volverse más autoritarios con el tiempo, si sufren una catástrofe económica como lo representa la hiperinflación. Mire, pero en todo este contexto la verdad es inevitable hacerle una pregunta que todos nos hacemos cuando vemos la situación de Venezuela, y es por qué el régimen de Maduro sigue tan sólido a pesar de la crisis económica que hay en este país. Bueno, yo quisiera hacer el esfuerzo primero de separar al gobierno de Nicolás Maduro del régimen político. Entonces, existen casos donde puntualmente la persona que está en el poder sale del ejercicio del poder, sin embargo, la élite política o la visión política que existía se mantiene de una forma u otra. Entonces, uno es hacer la distinción entre la persona de Maduro y el régimen autoritario. El segundo elemento es que una de las consecuencias de la catástrofe económica y de la hiperinflación es que han desaparecido de una manera u otra los otros esquemas de organización social. Es decir, han desaparecido las empresas, han desaparecido los sindicatos, han desaparecido las organizaciones vecinales, los partidos políticos se han venido muy disminuidos. Entonces, si bien ha aumentado el rechazo al gobierno, también el gobierno es uno de los pocos actores que siguen en el juego, por lo cual aumenta enormemente la dependencia del gobierno. Entonces, la limitada capacidad que tiene el gobierno para proveer alimentos subsidiados o para proveer algunas ayudas directas es casi uno de los pocos espacios que tienen los ciudadanos para protegerse de la crisis, lo cual aumenta la capacidad del gobierno de coercionar y de extorsionar a los ciudadanos a cambio de su voto, a cambio de alguna ayuda social que les permita mantener subsistiéndose. Entonces, la crisis de una manera u otra, a pesar que ha aumentado enormemente el rechazo, también ha desmovilizado a la gente y también ha aumentado la capacidad del gobierno de coercionar a los votantes. Bueno, pero entonces, ¿qué puede venir? ¿Cree usted, Douglas, que es probable que Estados Unidos suspenda la compra de petróleo, que incremente las sanciones económicas a Venezuela?
El tema de las sanciones es un tema complicado. Primero, para entender cuál es el grado el impacto que tendría esto, creo que es importante decir que hoy las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos de petróleo están en su punto más bajo en la historia. Entonces uno se preguntaría qué impacto adicional tendría esto versus el impacto en la narrativa y en la retórica que el gobierno utilizaría para justificar la crisis económica en esta decisión. Sin embargo, Estados Unidos ha parecido ser bastante estratégico en el uso de sanciones. Por ahora las sanciones se han buscado enfocarse en restringir la capacidad del gobierno de hacerle más daño a la economía, saliendo a buscar endeudamiento que sea incapaz de pagar en el futuro y cortándole el rango de acción a individuos que se ha evidenciado que han estado incursos, bien sea en violaciones de derechos humanos o bien sea en actividades de narcotráfico o de lavado de dinero. Lo cierto es que al final del día lo que se busca a través de las acciones internacionales es quebrar la base de apoyo dentro de la élite gobernante. Es decir, que parte de la élite gobernante esté dispuesto a dejar de apoyar a Nicolás Maduro, dejar de apoyar al partido de gobierno para estar dispuesto a apoyar la decisión mayoritaria del pueblo venezolano, que pudiera ser elegir un gobierno distinto. Entonces, al final del día, más que pensar que si Estados Unidos deja de importar petróleo, esta crisis va a ser aún mayor y eso va a tener aún mayor impacto, quizás lo que queremos estar pensando es qué tipo de actividades puede hacer la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, sino la Unión Europea y países en la región, para que exista un quiebre dentro de la élite gobernante y que estén dispuestos a aceptar la decisión mayoritaria del pueblo y no imponer un modelo político. Pregunta que por supuesto tengo que hacerle. ¿Cómo ve usted los diálogos entre el chavismo y la oposición en República Dominicana? ¿Van realmente a arrojar acuerdos para solucionar la crisis política y humanitaria allí en Venezuela? Bueno, esperamos escuchar muy próximamente resultados de esto. Entiendo que al momento no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. La oposición está en este momento solicitando que se cumpla lo que está en la Constitución, que se cumpla el respeto a la Asamblea Nacional, que se satisfaga las necesidades mínimas de la gente en esta crisis humanitaria tan terrible que estamos viviendo, que se permita a los políticos que están ahora inhabilitados o presos participar libremente en elecciones y que se garanticen condiciones mínimas electorales, que exista un Consejo Nacional Electoral imparcial, que los venezolanos que están en el exterior puedan participar, que el proceso sea completamente auditado de punta a punta, que exista presencia de observadores internacionales. Entonces se está pidiendo esencialmente que se cumpla la Constitución. Creo o me gustaría pensar que los venezolanos de oposición que están ahí representando a la voluntad de la mayoría quieren conseguir un acuerdo que le permitan a los venezolanos expresar su voluntad. Y pareciera que si el gobierno no está de acuerdo a dar estas condiciones mínimas, estas concesiones mínimas, es posible que no se dé un acuerdo. En ese caso es difícil pensar cuál será el próximo paso y cuál sería la agenda de la oposición si se hace esa situación. Ahora, lo que sí es cierto, innegable, es que si se da una elección y se da una elección donde existen los mínimos condiciones de competitividad, no hay ninguna duda que el gobierno de Nicolás Maduro saldría derrotado. Ahora la pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a aceptar eso y me imagino que nos enteraremos en las muy próximas horas. Pues bien, Douglas Barrios, economista, gracias por habernos atendido esta noche desde Cambridge. Feliz noche. Vale, muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad y bueno, quedamos atentos siempre a la orden. De mucha utilidad, siempre hacemos seguimiento a lo que sucede en Venezuela.